El tiempo y la historia en 100 años de soledad. Adéntrate en el mundo fascinante de Gabriel García Márquez y su obra maestra, 100 años de soledad. En esta increíble novela, el tiempo deja de ser lineal para convertirse en un torbellino, una espiral, una fuerza caótica y cíclica que envuelve a la familia Buendía. Seguramente, a lo largo de la novela te has preguntado, ¿qué misterios esconde el tiempo en Macondo? ¿Se mueven los personajes en un eterno retorno? ¿Existe realmente el pasado y el futuro, o son una ilusión? El tiempo mítico y circular, una historia que se repite. En lugar de avanzar del punto A al punto B, los Buendía parecen experimentar la vida en un bucle constante. Acontecimientos pasados hacen eco en el presente, y acciones del presente se reflejan como anticipaciones en el pasado. ¿Te acuerdas de la profecía sobre el fin de la familia, un hijo con cola de cerdo? Pues resulta que este temor, enraizado en el pasado, termina materializándose en el último Aureliano Buendía. La historia de Macondo está permeada de un sentido cíclico. La llegada de los fundadores, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, huyendo del fantasma de Prudencio Aguilar, es en sí misma una repetición del pasado de sus ancestros, quienes también abandonaron su hogar por un duelo. Los nombres se repiten de generación en generación, José Arcadio y Aurelianos en una línea interminable. Profecías, premoniciones y fantasmas. En 100 años de soledad, el tiempo no solo es circular, también se pliega como un acordeón. El futuro se revela mediante premoniciones y profecías, y el pasado sigue presente en la forma de fantasmas y recuerdos que atormentan a los miembros de la familia. Los pergaminos de Melquíades, el enigmático gitano, parecen contener el destino de toda la estirpe Buendía, escrito de antemano en una lengua cifrada. Estos textos proféticos anticipan el auge y la caída de Macondo, así como las particularidades de la vida y muerte de sus habitantes. Pero las profecías no siempre son tan claras. Remedios, la Bella, parece tener la facultad de vislumbrar el futuro de forma caótica, anticipando muertes o situaciones extrañas sin una lógica aparente. Y los fantasmas, los fantasmas son parte del paisaje cotidiano de Macondo. Prudencio Aguilar deambula por la casa de los Buendía. José Arcadio Buendía, el fundador, vuelve para conversar con su hijo Aureliano sobre ciencia y filosofía. Soledad y el olvido. 100 años de soledad es también una reflexión sobre la soledad como condición humana, ligada al fluir del tiempo. Los Buendía, a pesar de ser una extensa saga familiar, están condenados a la incomunicación y a la soledad. Y el olvido es el enemigo final. La lluvia que arrasa a Macondo durante 4 años, 11 meses y 2 días busca borrar de la faz de la tierra a los Buendía y a su pueblo. Es el olvido lo que intenta sepultar la historia, lo que busca desdibujar los recuerdos, la memoria. Pero sabemos que es inútil, ¿verdad? Porque nosotros, los lectores, seguimos volviendo a la historia, rescatando sus voces del silencio, reconstruyendo los fragmentos del tiempo roto de los Buendía. ¿Cuál es el significado de esta caótica concepción del tiempo? Algunos podrían interpretar la circularidad de la novela como una forma de representar el eterno retorno de los conflictos en la historia latinoamericana, la violencia, la desigualdad, el autoritarismo. Otros podrán ver en ella una reflexión sobre la naturaleza del tiempo como construcción humana, un tiempo subjetivo que se moldea con los recuerdos, con el amor y con la muerte. Lo que está claro es que Gabriel García Márquez, a través de la saga de los Buendía, nos invita a cuestionar nuestras propias nociones de tiempo, a entenderlo como algo fluido, misterioso, y a pensar en la forma en que el pasado influye en nuestro presente, y viceversa. Explorar la rica complejidad de 100 años de soledad y su tratamiento del tiempo es una experiencia que nos enriquece como lectores y espectadores, además de invitarnos a disfrutar una vez más de esta obra maestra del realismo mágico. No te pierdas los otros videos de esta lista de reproducción, o los recomendados en la descripción.